Bear's Mega Pizzaplex is now closed. Initiating nighttime protocols. You should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. I promise. ¿Qué tal, gente bonita del YouTube que navega por los infinitos mares de internet? El día de hoy vamos a hacer un unboxing a unos productos geniales, maravillosos, fantásticos y hermosos. Hablamos de las figuras no oficiales de los Glamrock Animatronics, que, a pesar de que son bootleg, me atrevo a afirmar que son 1000 veces mejores que los juguetes oficiales hechos por Funko. Así que ya no los entretengo más y vamos a lo que nos interesa. Vayamos al unboxing de estas maravillas coleccionables de Five Nights at Freddy's. Amado público, es para mí un auténtico honor presentarles a lo que, en mi opinión, es el mejor coleccionable de la figura paterna de medio fandom de FNAF. Hablamos de Glamrock Freddy. Vean nomás esta belleza, cada detalle bien cuidado, la pintura tan acertada, el enorme parentesco con el animatronic del juego, todo en él es fantástico. Pero bueno, vamos a hablar más a detalle de sus características. Cuenta con 2 accesorios: su sombrero totalmente removible, aunque mal pintado, le falta su franjita azul, y su micrófono, también mal pintado y rojo, porque era el color del plástico que le sobraba, supongo. El micrófono no trae su base de la cinemática, pero en mi opinión eso es totalmente irrelevante, porque aún así lo puedes poner a cantar melodías clásicas de la música. Ahora hablemos de un detalle hermoso. Cuenta con su compartimiento. Oversized birthday cakes and piñatas. Esto es un detalle único, pues de todos mis juguetes, el único que tenía detalles en el estómago era mi Springtrap. Todos los demás están huecos. El hecho de que le hayan agregado su endoesqueleto robótico me parece fantástico y digno de admirar. Ahora esperar a que el modelo de Gregory le quepa cuando lo saquen a la venta. No solo trae detalles en su estómago, si le quitamos su máscara podremos ver su endoesqueleto. Esto es algo hermoso y realmente parecidos a los vistos en el juego. Además, le podemos quitar sus ojos y girarlos. Realmente es un juguete muy completo. A legua se ve que fue hecho con amor y no es un reciclado de otro modelo como hacen otras empresas. Tanto él como todos los que veremos en este video trae su lucecita típica de los bootlegs mexicanos. ¡Ah, mis ojos! Se alimentan de 3 pilas de reloj y se ven muy bien, ¿no lo creo? ¡Auch! Debía apagar la luz antes de abrirlo. El único defecto que tiene esta figura es que siempre está haciendo la pose de Michael Jackson, porque está muy inclinado hacia adelante. Esto se resuelve usando la parte plana de los pies, pero creo que pudieron haberlo hecho mejor. La verdad, las imágenes hablan más que las palabras en este video. Si describiera cada detalle de esta obra de arte, alargaría demasiado el video. Así que solo me queda decir que cuenta con todos sus detalles del animatrónico. Su moño, su pintura, su arete, las pulseras, todo. Esta figura es digna de un 10. Ahora seguimos con la primera figura que compré de esta colección, Glamrock Chica. Recuerdo que cuando la vi por primera vez, lo primero que pensé fue: me la llevo. Y aquí está, Glamrock Chica. Cuenta con su lucecita típica de los bootlegs mexicanos y como accesorio solo cuenta con su guitarra, la cual está hueca de la parte de atrás y realmente no está bien pintada, pero del molde está muy bien hecho. Esta figura tiene algo muy curioso en las piernas, y es que
Para poder pararla, necesitamos ponerla en esta pose, la misma que usa cuando nos está persiguiendo en el juego. Así que sí, no podemos ponerla derecha porque inevitablemente se va a desmayar. Cuenta con sus detalles en las piernas muy bien hechos y pintados adecuadamente. Algo que no mencioné con anterioridad es que todos los detalles de estos modelos están en 3D, cuando deberían ser pintados. Pero la verdad no me molesta. Al contrario, me gusta. Pasando su torso nos daremos cuenta que no tiene pintada la cintura como debería ser. Y la verdad, ni lo había notado hasta ahora que los analicé para el video. También tiene otros errores como la falta de pintura blanca en el cuello y el escote. El único error que tiene esta figura en lo que al molde respecta es que tiene un par de cosas que son más humanizadas de lo que deberían ser. Pues en el modelo original su busto es más robótico y geométrico, a diferencia del de esta figura, lo cual me hace pensar que estas figuras fueron hechas por un furro. ¡Pinches furros! Pasando la cabeza podemos darnos cuenta del enorme parentesco con el modelo original. Cada detalle bien cuidado, sus aretes, sus plumas y su moño, todo en ella es hermoso. Incluso le agregaron el detalle de sus pestañas, un detalle que pocas figuras poseen. Simplemente es hermosa. También tiene su endo bien hecho, se le pueden quitar los ojos y puede hacer la papu pose. Grasosos, pongan la papu señal. Hazme un mundo ese del eje nuevo. El único defecto que tiene es que toda la mandíbula y su nuca no está pintada. Sin embargo, aún así sigue siendo espectacular esta figura. Se lleva su merecido 10. Let's eat, let's rock, no slowing down. Ahora solo es cuestión de cuidarla, porque como es blanca se ensucia fácil y es difícil quitarle las manchas. ¿A dónde se me fue? Chicos, ¿no han visto a mi chica? ¿Qué haces en la basura? No te comas eso, está sucio. No, suelta, te vas a ensuciar. Ahora vamos con nuestro amche chino de conejos guitarristas favorito, Monty. Monty es igual de hermoso que sus compañeros de colección, así que vamos a analizarlo más a fondo. Él tiene dos accesorios: su bajo, que también está mal pintado, pero bien diseñado, y sus poderosos lentes, que derraman alta facha. Ambos accesorios son removibles, y estoy sumamente agradecido con ello. Monty es el único animatrónico que se puede parar sin dificultad alguna de todos los animatrónicos que veremos hoy. Tiene sus garras bien pintadas, y con un muy alto nivel de detalle en las piernas, lo cual lo hace ver sumamente profesional. Posee su cinturón bien hecho y pintado, y cuenta con su cola, totalmente movible y muy bien realizada. Viene por separado al comprar tu figura, por lo cual solo es cuestión de ponerla en este hoyo de aquí y... ¿O no? ¿Los escuchan? ¡Ahí vienen! ¡No! ¡Los furros mal pensados! ¡Corran! Acercándose, los furros vienen ya. Y para huir es momento ahora. Dejando la colita de Monty a un lado, pasemos a su torso, donde nos llevaremos una grata sorpresa, pues su compartimiento también se puede abrir. Esto es algo grandioso y digno de admirar, pues aquí se puede ver el enorme amor con el que fueron hechas estas figuras. Cualquier otra persona pudo dejar a Monty sin este detalle, pues en el juego jamás se ve su compartimiento abierto, por lo cual el hecho de que se lo hayan agregado me fascina, como no se lo pueden imaginar. Pasando a su cara podemos ver que derrama alta facha. Bueno, no, pero ¿quién no derrama facha con los lentes de Monty puestos? Posee alta calidad en los detalles, desde sus manchitas hasta su peinado de Midas. Obviamente se le puede remover la máscara y ver su endoesqueleto, y en general está súper bien. Él también tiene su muy merecido 10. And I'll take one bite, Llegó el turno de la furra favorita de todos, Roxanne Wolf. Y aunque está bonita la figura, lamentablemente es la peor de todas. Y ahora mismo analizaremos por qué. Como accesorio solo cuenta con su teclado, al igual que todos los demás está mal pintado, hueco, pero bien modelado. De las patas podemos ver que tiene pintadas sus garras y sus medias correctamente, pero por su posición siempre está medio inclinada. Casi igual que Freddy, pero no tan exagerado. Igual se resuelve usando la parte plana de sus talones.
A propósito, quiero mencionar que ninguno de los 4 tiene estos engranajes pintados, por lo cual no lo tomaré en cuenta para calificarlos. Del torso podemos ver un enorme error, pues su cintura no tiene nada de pintura, cuando debería tener el color del pelaje de Roxy, al igual que en sus hombros. En Chica es comprensible porque la gama de colores es muy similar, pero en Roxy es imperdonable. Además, también está más humanizada de lo que debería. Y algo que me disgustó mucho es que la luz se le cae muy fácilmente, por lo cual se la tuve que quitar para grabar este video. Aunque eso sí, puede mover su colita. La vi moviendo la cola, me la acerqué para poder decirle hola. Bueno ya, porque nos cae el copyright. Cuenta con su cinturón, collar, pulseras y uñas muy bien hechas y pintadas, aunque de la cara no podemos decir lo mismo. Le falta su contraste de color entre el hocico y el resto de su piel, por lo cual todo su cuerpo está mal. Le pusieron la pintura del cabello en la piel y la de la piel en el cabello, ¡no! Y hablando del mismo, su cabello le hace imposible abrir mucho la boca y girarle la cabeza en 360 grados, algo que todos los demás sí pueden hacer. Si lo intentas, lo más probable es que le termines zafando la cabeza, y es un auténtico problema volvérsela a poner. Por eso yo opino que esta es la peor de todos los glam rock. Se quedaría en última posición si esto fuera un top. I'm not a loser. Quedando con una puntuación de 8.5. ¡Hola, pequeño amigo! ¿Estás en una pijamada? ¡Genial! Haremos cosas infantiles, como pintar con los dedos, ver caricaturas, o decir que los gustos de los demás son ZZZ solo porque no coinciden con los nuestros. En fin, ¿te gusta la brillantina? ¿No? ¿Oh, no? ¡No! ¿Por qué hiciste eso? ¡Enciendan las luces! ¡Enciendan las luces! Yo te lo advertí. Ya te cargó la faz. ¡Ver! Niño malo. Ya deberías estar dormido, pequeñín. Ya te cargó la chingada. Ahora seguimos con el Daycare Attendant, Sun y Moon. ¿Quién diría que los nombres de Moondrop y Sunrise eran el nombre de los dulces que patrocinaban y no de ellos en sí? Quedé. Estos increíbles animatrónicos que sin querer se convirtieron en los favoritos de muchos, incluyéndome, y que él solo puede tasajearse al mismísimo Freddy, obviamente no podía quedar fuera de mi colección. Empecemos por Sun. Él tiene un zapato diferente a su contraparte. ¿Por qué? No tengo idea. Él evidentemente está muy mal pintado, pero tiene su encanto a pesar de eso. En sus piernas nos podemos dar cuenta que quien hizo estos modelos decidió combinar lo único que diferenciaba a Mon y Sun para ahorrar en moldes, supongo. Pues Sun tiene una pierna de Mon y Mon una de Sun. Fuera de esto, están muy bien hechos. Sí da la impresión de ser tela. Pasando su torso, veremos que le respetaron su tipo falda que usa y que cuenta con sus botones y cascabeles. Muy mal pintados, pero ahí los tiene. La cara es el principal fuerte de esta figura, pues, dejando de lado que está muy mal pintada, está muy bien hecha. Sí causa ese sentimiento de incomodidad que genera el animatrónico original, con su cara siempre sonriente y fría. Con Moon todo el cuerpo es igual, pues usaron el mismo molde, solo con diferente pintura y que él no puede ponerse de pie, algo que Sun sí puede, aunque con mucho esfuerzo. Así que pasemos a la cara, que es la que nos interesa. Él, a diferencia de su contraparte, sí tiene un accesorio, el cual es su gorrito de siesta. Se le puede quitar y poner fácilmente. Algo digno de apreciar es que el molde para las cabezas sí cambió, pues vemos como Moon cuenta con detalles en la parte de atrás, lo cual lo hace ver súper bien y profesional. La máscara de Moon y Sun son iguales, por lo que él también causa terror con su mirada. Y si se las quitamos, veremos que cuentan con detalles en una zona que no se ve,
lo que, en mi humilde opinión, es impresionante y muestra auténtico desempeño en estas figuras. Esta segunda cara también se puede quitar, dejando ver el compartimiento para su luz. ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Tú! ¡Rompe reglas, rompe reglas! ¡Tú has sido baneado de la guardería por furro! ¡Furry alert! ¡Furry alert! ¡Wii, wii, wii, wii! Y bien, con esto podemos dar por concluido el unboxing. Antes de dar mi opinión final y las clásicas escenas post créditos, quiero agradecerles por todo su apoyo. Gracias por creer en mí, gracias por depositar su confianza en mi contenido y tener la paciencia con el tiempo que me tarda en subirlo. Gracias a ustedes, este canal ahora tiene 3000 suscriptores y vamos por más. Más videos, más risas y más momentos únicos como este. Muchísimas gracias. Ahora, para concluir, solo quiero decir que estas figuras son hermosas. Serían prácticamente perfectas si tuvieran todos sus detalles de pintura corregidos, lo cual voy a hacer. Yo mismo corregiré los defectos que tienen estas figuras. Así que si no te lo quieres perder, recuerda suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de cuando suba el video corrigiendo los errores de estas figuras. Yo en lo personal te recomiendo 1000 veces estas figuras antes que las hechas por Funko. Con el precio de una sola, se te alcanzan 3 de estas. Son mejores en precio, escala, modelo y detalles. Solo es cuestión de buscar bien en un tianguis y así apoyarás al mercado local y no tendrás que pagar precios exagerados y por los envíos. ¡Solo ver! ¿$1800 varos? ¿En vez de recibir este hecho de oro o qué? Aunque no todos los bootlegs son perfectos. A continuación, les dejo algunas aberraciones del infierno que encontré mientras conseguía mis figuras. Ay, por favor, esto obviamente fue hecho en broma. No es posible que vendan algo tan feo. Ay, güey. Freddy, ayúdame. Este Baker está medio raro. ¿Quieres dulces, niño? Freddy, ¿por qué estás hablando tan raro, Freddy? Ayúdame, Bonnie. Me dio un derrame. Freddy, ¿por qué tengo tu brazo en las patas, Freddy? Esa no es la verdadera pregunta, Monty. La verdadera pregunta es ¿por qué ahora soy un castor? Freddy. Ay, ayuda. Freddy, a ti te compran más que a mí, Freddy. Sálvenme, por favor. Ay, Freddy, como que algo le pasa a Bunny, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Es que está medio rara, mírala. No te metas con una Army. ¡Ayuda! ¡Se juntaron nuestras actas de nacimiento! ¡Y DJ mandó desayunó! ¡Se me bajó el azúcar! Freddy, ¿cómo ibas a ver que cuando dijiste Let's Rock te referías a la música y no a la droga? ¡Oh, chica! ¿Cómo que eso que le pusieron a las pizzas no era harina, chica? ¿Chica? ¡Me dejaron calma! Ahora, a ponerlos en mi vitrina, donde tengo a lo mejor de lo mejor. Ay, caray, ya no caben. Ni modo, Toys, les tocó irse para allá. Pero tranquilos, estarán con sus hermanos. Les aseguro que todo estará bien. Todo estará bien.